Bueno, y parece que voy a estar solo, entonces si tenés alguna duda o algo, me interrumpís. Pues porque no creo que pueda estar muy pendiente del chat, ¿tal? Hágale. Listo, entonces pues, hoy vamos a ver lo de queue y stack, que serían como cola y fila, que son otros dos, ot- ¿cómo es que se dice? Como otras dos estructuras de datos. Entonces, pues, en la tabla de contenido, pues primero sería el absorbing del contexto anterior. Vamos a ver el concepto de queue, de stack y, por último, un nuevo contexto. Entonces, ¿tenés duda del anterior contest? ¿Hiciste o...? No, en la anterior clase no asistí. Pero no hiciste el contest. Pues porque eso se sube a YouTube, ¿no? ¿Se sube a dónde? ¿Cómo? ¿Se sube a dónde? Aquí al canal de YouTube, en el canal de YouTube del club, y pues ahí se van subiendo todas las clases. Aquí, por ejemplo, está el de la última sesión. Y entonces ahí se ve todo. Entonces, si quieres, ya te paso el link del canal para que estés pendiente cuando no puedas asistir. Vale, vale. No sabía la verdad. Listo, entonces, pues haciendo más por acá. Eso era sobre lista de enlazadas, que es una estructura de datos. O sea, la estructura de datos son básicamente cómo relacionamos los datos, la manera en que los guardamos, y pues esto puede servir mucho para definir las formas en que accedemos y almacenamos esos datos. Entonces, pues, el concepto de queue o cola eh, sería que, digamos, por ejemplo, estamos en la fila de un restaurante. Entonces, en un restaurante normalmente se atiende al primero que llega, ¿cierto? Y los otros pues van haciendo fila detrás de él. Y pues esto se puede replicar fácilmente en, en la programación. Por ejemplo, aquí tenemos a Pedro enfrente, luego sigue Santiago, Valeria, Juan y Camila, por último. Entonces, ¿cuáles son las restricciones al acceder a este tipo de estructuras? Entonces, solo se puede retirar elementos del principio. Por ejemplo, en el caso del restaurante, pues es muy difícil que el restaurante atienda, por ejemplo, al que va al segundo o el tercero de la fila, ¿cierto? Siempre va a atender como al que está de primero y se añade el elemento al final. O sea, a no ser de que se cuelen en la fila, siempre el nuevo cliente va a llegar al final. Y así como en el restaurante, es exactamente igual que en la programación. También tenemos el mismo ejemplo del supermercado o banco. Y pues este tipo de estructura se le conoce como tipo FIFO, es decir, First In, First Out. O sea, el primero que llegue es el primero que va a salir. Y pues tenemos ciertas operaciones básicas que sería el enqueue o encolar, es decir, agregar un elemento y lo agregaré al final. El dequeue o desencolar, por así decirlo, no sé si se bien traducido, que sería sacar un elemento que sacaría el del principio. Eh, por ejemplo, aquí en esta estructura de datos tenemos, por ejemplo, si nosotros queremos sacar a Santiago, pues no lo podríamos hacer directamente. Tendremos que sacar primero a Pedro y luego sí sacar a Santiago. Entonces, pues sería un problema adicional ahí. El front simplemente te dice quién es el que está de primero. Entonces,
Por ejemplo, el de Q te diría que Pedro es el que está primero y lo saca de la fila. El front simplemente te respondería que Pedro está de primero, pero permanece en la fila. El search, pues simplemente, pues habría dos tipos, buscar por algún dato o buscar por posición. Por ejemplo, si hacemos un search de la posición 2, pues nos daría que Valeria es la que está ahí. O podemos buscar a Valeria y pues nos retornaría que está en la posición 2. isEmpty es simplemente un método que nos devuelve si está vacío o no la fila, así es simple. Y el size, que sería como el tamaño de la fila, cuántos elementos hay. En este caso vemos que hay 5 elementos. ¿En alguna duda está ahí? ¿O todo claro? Nada, claro. Perfecto. Eh, bueno, como venía hablando, el enqueue es que añade un elemento al... Bueno, esto estaría mal. Estaría al final de la fila, no al principio. Pero, y el de queue es que extrae el primer elemento de la fila. Lo corrimos acá para que no hayan errores. Problemas técnicos que presenta. Como venía hablando, los demás métodos, el front simplemente te dice quién es el que está de primero en la fila, de esa información, pero no lo saca de la fila. El isEmpty simplemente es un booleano que te dice si está vacío o no. En este caso, como hay elementos en la fila, hay personas en la fila, no debería falso, porque no está vacío. El size, que retorna el tamaño de la cola, en este caso vemos que es de 0,4, entonces por lo tanto hay 5 elementos. Y el search, que por ejemplo si busco. En este caso, devuelve un elemento, un puntero al elemento buscado. Podría haber varias implementaciones, pero en este caso específico, por ejemplo, si estamos buscando a Valeria, entonces nos devolvería un puntero a Valeria, es decir, no solo el nombre, sino todos los atributos que tenga ella como objeto. Porque pues, si nosotros solo la estamos buscando por el nombre, puede ser que Valeria tenga más atributos, digamos, edad, peso, color de piel y todo eso. Y pues al retornarnos el puntero nos devolvería el objeto completo. Y pues si estamos buscando a Fernando, nos devolvería un null, ya que no existen dentro de la fila. Para implementarla con Java, pues hay varias clases que ya lo implementan y uno simplemente utiliza los métodos o pues obviamente, claramente uno también puede implementar su propia lista, aunque pues es más fácil utilizar las que ya están. En este caso, hay dos posibles clases que podrías utilizar, que sería el array de queue de Java útil, que es más eficiente ya que es doblemente enlazada. Es decir, si nos devolvemos, vemos que, por ejemplo, en esta fila, pues no hay ningún enlace entre los datos, mientras que en la segunda fila sí hay enlaces, es decir, el primero la apunta al segundo y viceversa. El segundo la apunta el primero y pues de esta manera se pueden hacer muchas más fáciles varias operaciones. Esta clase en específico tiene algunos métodos adicionales como el getLast y el addLast, que sería lo mismo que el getFirst o el front en este caso, y el addLast que sería el añadir, pero en este caso al principio de la fila, o bueno, al final. Es como, depende de cómo lo veamos, ¿cierto? O sea, si al final de la fila es cuando ya te van a atender en el restaurante o al final de la fila es cuando apenas estás ingresando. Eh,
cambian algunos nombres de los métodos que vimos anteriormente. Por ejemplo, el enqueue cambia por offer, que sería como ofrecer el elemento a la fila. El front cambia por el pick, el de queue por el poll, y en este caso no tenemos ningún search. Eso ya lo tendremos que implementar nosotros por nuestra cuenta. Y hay otra clase que sería el queue de Java útil. Y en este caso se instancia por medio de linked list. El linked list simplemente es una interfaz que te dice qué método debe tener tal clase. Entonces aquí tenemos un ejemplo de que Camilo tiene un primo que le gusta emprender mucho, ¿cierto? Entonces hace poco abrió un nuevo restaurante que ha sido muy exitoso, pero no estaba preparado para tantas personas. Para facilitar las cosas, Camilo quiere ayudarle con un programa que lleve una fila virtual que incluya el nombre de la persona que llega y la mesa donde se ubica. Entonces, este programa debería poder agregar una persona y su respectiva mesa, eliminar una persona que ya fue atendida y llevar la cuenta de cuántos hay en la fila. Esto se podría implementar fácilmente con una fila o un queue, ya que queue o cola, ya que pues en un restaurante siempre se trata de atender primero a la persona que llegó primero. Eh, tenemos otra estructura de datos muy similar que sería el stack, pero con una diferencia. El stack o pila. Entonces, esta estructura de datos permite almacenar datos secuencialmente y recuperarlos de una forma muy especial, donde únicamente se puede recuperar el último elemento ingresado en la estructura. Es decir, ese comportamiento sería LIFO, a comparación del anterior que es FIFO. Eso quiere decir last in, first out. Eso es como cuando nosotros metemos balones en una canasta, por ejemplo, pues los balones van a quedar amontonados y al momento de sacarlos, el primero que sacaríamos es el último que ingresamos, es decir, el que está en el top. Y el primer elemento que ingresamos quedaría abajo, ya que los otros irían por encima de él. Entonces, así como el anterior, este tipo de estructura de datos tiene otras operaciones, por ejemplo, el top, que sería en coger el elemento que está arriba, el pop, que sería sacar ese elemento que está arriba, es decir, el top simplemente te retornaría un puntero hacia ese elemento y el pop lo saca directamente de la fila, de la pila que diga. Y entonces el nuevo top quedaría, en este caso, el segundo elemento. Y el push, que sería simplemente agregar un elemento en el top. Y retorna un boolean, me imagino que sería para decir si se puede agregar o no. Entonces, en este caso, el push se encarga de apilar un nuevo elemento en la parte superior. Como veníamos viendo, nosotros teníamos un puntero hacia el elemento que está más arriba, es decir, el elemento 3. Y al agregarlo, entonces el nuevo puntero de top o tope sería el nuevo elemento 4. El pop simplemente se encarga de recuperar el último elemento que fue ingresado a la fila, que en este caso sería el 4. Entonces, por consiguiente, el nuevo tope sería el elemento 3. Y nos retorna ese elemento que sacó. Eh, Otras funciones útiles, así como el anterior, está el isEmpty, que simplemente retorna si la pila es vacía o no. Y el top, que ya lo hemos visto y que se repite en este caso. En este caso, en esta pila acá, el isEmpty no retorna un true porque está vacío.
pero en este caso nos debería retornar un false o falso. ¿En alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Nada, men, claro. Perfecto. La implementación en Java, así como la anterior, pues ya hay clases que nos ayudan con esa implementación y simplemente sería importarlas en nuestro proyecto. En este caso sería el Java util.stack. Y pues esta clase se instancia de la siguiente manera, sería el stack y entre los signos de mayor y menor se dice qué tipo de elementos es que se va a almacenar. En este caso, como es string, entonces en esa pila solo podemos agregar elementos string. Eso se hace en muchos casos por seguridad, para evitar errores. Por ejemplo, que tengamos una pila de clientes y por error vamos a agregar una comida a esa pila cuando no deberíamos. Y pues tenemos las operaciones. En este caso, por ejemplo, isEmpty cambia por empty y top cambia por pick. O sea, aquí vemos las mismas operaciones del push que lo agregaría al principio de la pila. Y entonces, en este caso, si nosotros ejecutamos este código, pues que primero va a estar el primero en llegar, ¿cierto? Y luego, al hacer el segundo en llegar, va a quedar por arriba. Entonces, si nosotros hacemos un pop, vamos a sacar este, que sería el segundo en llegar. Por lo tanto, aquí en este print line nos sacaría segundo en llegar. Y en el segundo print line, pues ya quedando solo este último elemento, sería primero en llegar. Aquí hay otro ejemplo de compras con María, que dice que cada 15 días María va de compras al supermercado del barrio. Ella es muy meticulosa a la hora de realizar las compras. Entonces, en su recorrido por los pasillos de la tienda, primero pone en el carrito lo menos importante para la familia y después selecciona lo que es más esencial, apilando los demás ítems, con el fin de que cuando llegue a la caja registradora pueda sacar del carrito lo más importante y pagarlo. Y si en algún momento se le acaba el dinero, habría pagado lo que más necesita. Después, simplemente se le ha asignado a desarrollar un programa que permita modelar el carrito de compra y sus respectivos productos. Y pues debería agregar los nuevos ítems y sacar del carrito el último ítem ingresado. Entonces, como podemos ver, este ejemplo también se puede modelar con una pila, ya que cuando nosotros ingresamos ítems, los anteriores a este van a quedar siempre abajo del carrito. Entonces, cuando nosotros sacamos, vamos a sacar los últimos que ingresamos. Ya, si quieren, pueden hacer estos ejercicios en Java. Son muy útiles para manejar también, por ejemplo, temas de programación orientada a objetos. Dicen también las clases y los atributos que haría tener las clases. Y vamos a ver el contest número 6. Entonces ya mando el link por el chat. Y entonces, en este caso vamos a resolver uno aquí entre los dos. Y ya dejo el resto a su suerte. Lo preguntan la otra clase si hay dudas. No sé qué pasó. ¿Dónde está un PDF? Entonces nos dicen, dada un mazo ordenado de n cartas numerados del 1 al n, con la carta 1 en el top y la carta n en el fondo. Es decir, aquí salía la 1 y va disminuyendo hasta la n.
La siguiente operación es ejecutada en- hasta que hayan al menos dos cartas en el mazo, que sería tirar la carta de arriba y mover la carta que ahorita está arriba al fondo del mazo. Es decir, nosotros tenemos el mazo del uno al N, ¿cierto? Entonces, nosotros tiramos el uno, nos deshacemos de él, y el 2 que ahorita es el nuevo top, lo vamos a tirar abajo. Entonces, quedaría por debajo de la carta N, por lo tanto, el nuevo top va a ser el 3. Entonces, nuestra tarea es encontrar la secuencia de las cartas destacadas, descartadas y la última carta. Entonces, pues nos da un input de entre 0 y 50, que sería el número de cartas que tenemos en el mazo. Y pues la última línea contendría el 0, que nos indicaría que ahí paramos. Y el output sería simplemente para cada número necesitaremos producir dos líneas. Las cartas descartadas y la carta que va a quedar. Entonces, en este caso, vemos que vamos de 1 a 7. Entonces, si nosotros tenemos de 1 hasta 7, entonces descartamos el 1 y el segundo va a quedar abajo, ¿cierto? Luego entonces el top va a ser el 3, descartamos el 3, el 4 va a quedar abajo y así sucesivamente hasta quedar una sola carta, que en este caso sería el 6. Después vamos a ver cómo sería el ejemplo en Java. Para eso vamos a abrir el Eclipse. Y espera un momento que cargue. Bueno, y está un poquito lento, pero hay que tenerlo fe. Aquí creamos un nuevo proyecto, en este caso, llamarle pila. Entonces, de nombre le vamos a poner las cartas. Y lo construimos de una vez con el constructor. Entonces aquí rápidamente voy a hacer lo necesario simplemente para leer las entradas que nos dan y ya vemos cómo hacemos para resolver el ejercicio. Entonces aquí como la última carta o el último número que nos van a dar va a ser 0 y ahí nos dice que paremos. Entonces vamos a decir que mientras la línea leída sea diferente de 0, en este caso como
lo estoy leyendo como un string, todavía no lo estoy pasando a un entero, después con el punto de equals. Mientras no sea igual a 0, entonces que ejecute esta línea. Entonces ahí sí ya tendremos que ver cuál es el número que nos están pasando, entonces tendremos que convertirlo a un entero, que sería, digamos, el número de cartas. Y aquí pasamos. Dale. Listo, entonces, Diego, ¿qué se te ocurre para resolver el ejercicio? ¿Qué estructura de datos podríamos utilizar en este caso? Estructura, Ujú. ¿De estructura cuál? espérame. ¿Cómo? ¿Qué, qué se te ocurre? Listas, listas dobles. Eh, ¿Listas dobles? O sea, ¿Cómo? vamos a utilizar una de estas dos Bien. para hacerlo más sencillo. ¿En Q o Más stack? tarde, más tarde. Ahorita lo desocupamos. ¿Cuál dices? El Sí, Q, chao. ¿Q? Eh, ¿Por qué Q, por ejemplo? ahí es el de la primera carta descartarla y la segunda enviarla abajo. Ajá, exacto. El Q lo que hace es como recorrer una lista y si yo quiero me devuelvo porque es doble enlazada, ¿no? Bueno, en este caso sí. Si utilizamos esta, por ejemplo, la segunda que tenemos acá. Entonces sería la última, la del, O sea, vos decís utilizar esta clase de Q que sería una cola doblemente enlazada no, esto, ahí es el stack, al stack. Eh, que es por pilas, ¿no? pues hay que pensarlo bien. Por ejemplo, si nosotros, recordemos que nosotros en la pila solo podríamos sacar el primer elemento, ¿cierto? Y Sí, no sí. podemos ingresar al fondo. Entonces, digamos, nos piden que en cada operación tirarla de arriba, que eso se podría hacer fácil, simplemente la tiramos. Pero entonces nosotros tendríamos que insertar la que queda en el top en el fondo. Pero entonces si nosotros utilizamos pila, nosotros solo podríamos insertar al principio de la pila, o sea, en el tope. ¿Sí me entiendes? Ah, vale. Entonces en este caso yo diría que sería mejor una queue, ya que nosotros tenemos punteros hacia el frente y hacia atrás. Y pues, en este caso vamos a hacerlo con esta queue. Entonces copiamos aquí la manera de instanciarlo. Y le vamos a cambiar esto por cola. Listo. Entonces, las cartas que son, las cartas son números, ¿cierto? Entonces, eh, podemos dejar así como íntegra, vamos a almacenar en la cola puros números enteros. Y posteriormente, pues tendríamos que rellenar la cola, ¿cierto? Tenemos que poner todos esos números
ahí dentro de esa cola. Entonces, pues eso simplemente se podría hacer con un for que vaya hasta el número de cartas. Bueno, en este caso iría desde 1 y tendría que igualar el número de cartas. Por ejemplo, ahí son 50, la última carta sería la 50. Y pues entonces ahí ya lo llenamos. Entonces, como nos dicen acá, la carta del principio va a ser la del... Bueno, no lo voy a ver así, ya que como que con estas La señas primera carta es se muy lío. elimina, por decirlo así. Sí, exacto, pero entonces la primera carta sería la 1, sería la que está en el top. O sea, como al principio de la fila, ¿cierto? Eh, entonces si nosotros vamos a agregar las otras cartas al final de la fila, sería como esta operación de acá. Eh, la de enqueue, que sería ir agregando al final. Sería cola.queue. Bueno, aquí, ¿cómo se llama? Ah, bueno, enqueue aquí se llama offer. Cola.offer. Y le ofrecemos el número que sería, en este caso, el que tiene el DCI. Y listo. Entonces con eso ya nosotros ya llenamos la pila, la cola que diga, a veces es confuso. Y entonces ya tenemos del 1 hasta el tal número. Listo. Entonces, ahora, ¿qué se te ocurre para resolver esto? Para resolver los discarder cards y los remove cards. Los discarters son las cartas que se eliminan. Exacto. Entonces, por cada operación, podemos decir hasta que nos quede uno, ¿cierto? Porque Sí, sería, la pila tiene que quedar con un solo elemento. una sola carta. Exacto. Entonces, para eso nos ayuda el método punto .6. Entonces, hasta que el size, o sea, mientras que el size es diferente a 1, es decir, si es igual a 1, ya tenemos, ya resolvimos eso. Eh, entonces, primero, descartamos la de arriba, que sería decir, cola punto por, creo que es que aquí no, este clip se ve ahí todo negro, ahí normalmente nos debería dar cuál es como una descripción, ¿no? Entonces, tenemos que sacarla del frente, ¿cierto? No podemos sacarla la de atrás. Entonces, pues simplemente sería un por, sí, un por, y esa nos sacaría la carta del frente. Y nos saca la carta del frente y nos dice cuál fue la que sacó. Entonces, eso lo podemos guardar. Por ejemplo, la desecha, no sé, sería igual a esa. Listo. Y entonces, tenemos que acordarnos que eso tiene que quedar exactamente así. Entonces, Lo guarda es para después imprimir esas cartas que son desechadas. ajá.
Exacto, Si no, entonces, no ¿cómo habría podríamos necesidad. guardarlo? ¿Cómo? Si no, no habría necesidad de guardar esas cartas desechadas. El problema es que luego hay que mostrarlas, ¿no? Decir cuáles son. Por Entonces, eso, ¿cómo las si, por...? si no hubiera si no hubiera que mostrarlas, pues no hay necesidad de Ah, guardarlas no. en una variable. Sí, exacto. El problema es que hay que mostrarlas. Entonces, ¿cómo se te ocurre para... ¿Qué se te ocurre para mostrarlas? O sea, aquí ya tenemos esta derecha. La carta en la posición I, Ujú. ¿Cómo así la carta en la posición I? o sea, la primera carta que se desecha es la primerita. Ajá, exacto. Ahí sería la I. Eh, bueno, para este punto ya ese foro habría finalizado. O sea, el for solo es esto, para llenarlo. Entonces, pues, ese índice que hay, ya no lo podemos usar más. Entonces, por ejemplo, yo digo, ok, hay que mostrarla, ¿cierto? O sea, descargar acá, ta, ta, ta. Entonces, podríamos hacer, digamos, un string donde los podríamos guardar simplemente como las desechadas. Entonces, le ponemos que las cartas desechadas son tales. Y pues simplemente, cada vez que desechamos una, cada vez que desechamos una carta, pues las vamos concatenando o añadiendo ahí. Sí, entonces, digamos, ahí ya la desechamos. Y entonces decimos desechadas más igual a la última desechada. Entonces, de esta manera ya tenemos, bueno, y tendremos que hacerla como. Listo, entonces, ahí ya desechamos la carta del tope. Entonces, ¿qué se te ocurre ahora para poner la siguiente en en el fondo? Cola, la cola. ¿Cómo? Si ahí desecha la carta en la cola punto site, disminuye el tamaño. Sí, claro. Si aquí le damos Entonces, un poll, digamos, si el size era de sería 50, ahora queda de 49. las diapositivas ahí, creo que sirve algo. Ujú. Entonces, por ejemplo, primero tendríamos que obtener esa primera carta, ¿cierto? Sí, sí. Y luego, o sea, obtenerla y removerla de ese top. Y luego volver a ponerla en el fondo. Entonces, O sea que hay la segunda carta hay que desecharla o cambiarla a la posición 2. o sea, hay que quitarla del tope y moverla a la última posición. Y al quitarla se va al apartado de cartas descartadas Dice o se DHCP guarda en Discovery. otra variable. ¿Y cuál es la Sí, diferencia entre exacto. Tenemos que guardar. DHCP Repair? Dame un momento que esta que se me descarga el celular, el computador. Sí. A mí en ningún momento me sale el paquete de DHCP Discovery. Es porque dice la captura marroquí. No lo puedes revisar, o sea, puedes poner DHP Discover. Aquí, Sí, escribir Discover, creo que te deja. solo Discovery. Sí, pues porque es el que estoy buscando, ¿no? No, mira que no me voy a buscar Discovery. No. DHCP. Solo, pues,
De pronto hiciste la captura, pero Sí, yo lo creo tomaste que. en un tiempo que no era. Ajá. Listo, Lo perdón. que va a hacer. Entonces sí, como decía, tenemos que sacar la carta y pues guardarla en alguna variable para luego volverla a meter, pero al, al fondo. Entonces decimos, digamos, la segunda que sería como la segunda que sacamos, igual a cola.pol. Y luego la volvemos a meter, que sería cola.offer. En este caso sería segundo. Y pues, aparte de volverlo a meter, tenemos que también mostrarla, ¿cierto? Entonces, tenemos que crear también otro para el remaining car. Ah, bueno, en este caso no sabemos, no, todavía no hemos llegado a esa última carta. Simplemente estamos desechando y volviendo a encolar, por así decirlo. Entonces, una vez hecho esto, o sea, esto se hace varias veces hasta que la cola llegue a 1. Y en este caso, Cuando este sea uno, pues que me imprima el último que quedó guardado en la cola. exacto. El cola Entonces, offer, ¿no? sería cola Queda top. guardado en segunda. Se me descargaron los auriculares. Sí, sería. No, en segunda no, porque, digamos, cuando acabe este while, todas estas variables de aquí adentro, baila, Quedan guardadas en se cola. eliminan. Entonces, simplemente tendríamos, o sea, en la Todos cola, esos datos simplemente quedaron quedaría ese guardados en la elemento, cola. el último. Entonces, una vez obtengamos ese elemento que quedaría con el poll simplemente podemos tener ese elemento, lo mostramos. Sería string la discard, no la remaining, como la que queda, sería igual a remaining card y ahí le concatenamos la cola.pol simplemente. Y entonces mostramos los dos strings, las desechadas y las que quedan. Y la que queda. Ok. En este caso no lo voy a Pregunta, probar por qué en le el... concatena? ¿Ahí está hablando? ¿Me hablas? Es que Sí, sí. me agarré el auricular y no sé. Listo, entonces. No lo voy a probar en el Big Use porque pues tendría un problema con esta coma. Al final saldría otra coma de más, entonces eso nos dañaría el ejercicio. Entonces simplemente lo vamos a probar aquí con el Eclipse. Bueno, que no, y algo súper básico es que es leer la línea. O sea, la leemos al ¿Me oye? principio y al final. Listo, ahora sí. A ver si no funciona. A rezar. ¿Me escucha? Súper F, porque ni quiera entrar. Ah, a ver qué podría Hola, hacer. ven, ¿me Eh, escucha? Está hablando, es que no te escucho nada, no sé por qué.
Escribí por el chat si es que está hablando por fuera. Porque si no- ¿Me escucha? tengo un problemita con el audio. Mm, Habla ahí otra vez, por favor. ¿Me escucha? Epa, ahora sí. Ya te escucho. Le estaba preguntando que por qué en el string queda le añade cola.pol. El pol lo que hace no es quitar un elemento. Sí, pero, o sea, nosotros tenemos en la cola que nos queda un solo elemento, ¿cierto? Entonces, Sí. ese elemento es el que queda. Entonces, simplemente lo podemos coger y ya. Y pues la cola va a quedar vacía. Porque pues ya no Entonces yo nos... puedo, ahí queda guardado como un elemento que se va a eliminar, pero no se elimina de la cola. O sea, al hacer el poll sí se elimina. Pero pues como nosotros ya ahí en ese string va a quedar cuál es el que tenemos. Como no necesitamos hacer más operaciones, pues no nos interesa seguirlo teniendo ahí en la cola. ¿Sí me entiendes? Ah, vale, vale. Por ejemplo, podríamos hacer esta otra operación, que es el... Bueno, que es el del el frente. Mm, bueno, seguro hay otra operación ahí que simplemente como que no nos diga cuál es, pero no lo saque. Pero pues en este caso no interesa. Bueno, aquí sí no sé por qué es que no está entrando ni siquiera al, al white. Vamos a hacer una cosa. Está muy raro. Bueno, tengo hasta las 7. Ah, bueno, tengo que terminar eso rápido porque reservé. Nos metimos en una sala y ya nos van a sacar. Entonces, no, marica, ¿qué puedo hacer? Verga. No sé ni creo porque no está entrando mm, No, pues podemos otra. marica, siempre en la clase. ¿Me puedes esperar unos minuticos, Diego, mientras me acomodo en otra parte? Vale, vale. Vale, todo bien. Ya me vuelvo a conectar.
Listo, qué pena con vos. ¿Te gusta? Ah, no, me volvieron a cantar. Qué pena. Ahora, Sí, sí, casi. ya, dame 5 minutos, me vuelvo a comer. Listo, ahora sí. Perdóname la interrupción. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, claro. Teníamos ese error porque, o sea, estamos diciendo como que hiciera eso mientras la línea que estamos leyendo era igual a 0. Y era al revés, como que lo hiciera mientras no fuera igual a 0. Entonces, simplemente con esto y ya. A ver si ahora sí no funciona. Y vamos a ver. Entonces, nos dice que, bueno, eso la ve más. Nos dice que en el primer caso, las descartadas son 1, 3, 5, 7, 4 y 2. Vamos a ver. 1, 3, 5, 7, 4 y 2. Y la que queda es la 6. Perfecto. Aquí la que queda es la 6. Y es un poco. Pero 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15. Así hasta 19. Y luego va como en 4 en 4. Sí, son los mismos. En este caso, las descartas son 1, 3, 5, 7, 9, 2, 6, 18. Del 1 al 9, 2, 6, 18. Perfecto. Y 1, 3, 5, 2 y 6. Perfecto. Ahí no lo subo al Billosh porque pues tendríamos que quitar esta última coma para que no lo pueda aceptar. Y pues la verdad que pereza. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí, Diego? No, la verdad que no. No, perfecto. Estaba fallando era porque la línea del equal era igual a 0. Sí, exacto. O sea, no es porque fuera igual a 0, sino porque no era igual a 0. O sea, el line tenía que ser diferente. ¿Sí me entiendes? O sea, digamos, en este caso era 7. Entonces, como 7 no es igual a 0, entonces no entra.
entonces no entra. Ajá, exacto. Y tenía que entrar. Mientras no fuera igual a cero, entonces ahí sí entra. Entonces, pues, eso era todo por el día de hoy. Eh, entonces ahí ya te mandé el link, ¿cierto? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Pues ya en la otra clase revisamos los ejercicios que falten, si tienen alguna duda, cualquier cosa. Y en la próxima, si tengo alguna duda, le pregunto. Sí, claro, al principio de la clase, como siempre, revisamos este tema. Y te recomiendo ver la anterior clase hasta, que es de lista enlazadas, que también es otra estructura de datos, que es la más utilizada. Vale, vale. Vale. Nos vemos. Gracias por asistir. Gracias.